Muy buenas noches, tengan todas y todos los osumbenses que nos hacen favor de estar aquí en este importante acto, en este importante evento donde realmente se le hará justicia al prohombre de Ozumba, que es nuestro emblema a nivel mundial. Muy buenas noches. Realmente es grato estar con todos ustedes en esta noche en que se develan la efigie y placa del máximo científico de nuestro continente del siglo XVIII, el ozumbense José Antonio Alzate. Por otra parte, me llena de orgullo el compartirles de forma más que somera una pequeña semblanza de Alzate. Pues bien, hacia 1737, donde ya se hablaba mucho de la llamada Nueva España, nace en nuestro pueblo Ozumba Antonio Alzate, por cierto descendiente de Sor Juana Inés de la Cruz. Pues bien, mencionaré de manera esquemática que Alzate a sus 16 años obtiene el bachiller en artes, a los 19 el bachiller en teología, ambos por la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España. A sus 30 años elaboró el primer mapa de la América septentrional y preparó el Atlas Eclesiástico del Arzobispado de México. Un año después, en 1768, publicó el primer número del Diario Literario de México. A los 32 años publicó la observación del paso del planeta Venus por el disco del Sol y preparó el plano de la Nueva España, donde señala los viajes hechos por Hernán Cortés. Y poco tiempo después se convierte en miembro de la Academia de Ciencias de París e ingresa después a la Real Sociedad Vascongada. Por su parte, la expedición del Perú lo inmortalizó dando el nombre de Alzatea a una planta en su honor. A los 40 años exploró las ruinas de Xochicalco y a los 50 publica el primer número de las observaciones sobre física, historia natural y artes útiles. Y después de varias aportaciones más en el ámbito de la ciencia, a sus 69 años de edad muere en 1799 en la Ciudad de México, a consecuencia de una hidropesía sofocativa. Y cada administración ha hecho lo propio. Un fuerte aplauso, por favor, para la revelación de nuestra ciudad. Reportó para Canal Play Noticias, Iramo Campo.